buenas noches, amigos televidentes de todo el país. Bienvenidos a esta emisión informativa. El fútbol ecuatoriano nuevo. Y empezamos aquí con la principal noticia a nivel internacional, pues tras el cierre de las urnas en Brasil ya se conocen los resultados de las elecciones presidenciales. Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva se enfrentarán en segunda vuelta, donde los brasileños decidirán quién será su presidente durante los próximos 4 años. Así celebraban los partidarios de Lula da Silva en Río de Janeiro, tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral que le daban una reducida ventaja y que llevaba al expresidente al balotaje. Con banderas y globos, decenas de personas festejaban frente a una pantalla gigante mientras el país contenía el aliento ante los resultados entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el favorito en las encuestas, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, dos archirrivales con dos visiones opuestas de Brasil. Y es que aunque Bolsonaro encabezó el escrutinio desde el inicio de la noche desafiando todos los sondeos, los números se dieron la vuelta y pusieron en primer lugar a Lula, la vuelta el 30 de octubre. Angie Torres, 24 horas. Y regresamos a nuestro país con noticias positivas, pues Independiente del Valle consiguió su segundo título internacional tras vencer al Sao Paulo 2-0. Los festejos se prolongaron por varias horas en Sangolquí. Un grupo de aficionados saltaron y gritaron las tradicionales barras, mientras que otros celebraron deseas del partido, gritaron con fuerza a los goles de Independiente del Valle. El momento de mayor euforia fue cuando el árbitro central pitó el final del partido e Independiente del Valle se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, reeditando la hazaña que logró en 2019. El júbilo y la algarabía invadió a los hinchas. Siento que quiero llorar de emoción y viva el Independiente, viva, viva. Con esos dos golazos, un partido duro, bien jugado, pero el IDB demostró que está para esto y para más. ¡Viva el Ecuador! Cientos de aficionados se reunieron en el Parque San Juan de Salinas de Sangolquí para ver la final en una pantalla gigante. El buen inicio de los dirigidos por Martín Anselmi entusiasmó a los hinchas y más cuando llegó el primer gol de Independiente convertido por Lautaro Díaz. En los últimos minutos del primer tiempo se evidenció nerviosismo. La gente quería que el partido termine rápido, pero todavía restaba bastante tiempo por jugar. Porque sí está sufrido, porque como nos hace sufrir ahí un ratito, cosa que uno se pone el corazón en susto. El partido está buenazo, alentando aquí al Independiente, que va a salir campeón. Sí, ya falta poco, ya. Fuerza, fuerza Independiente. Un par de ocasiones de gol del Sao Paulo al inicio del segundo tiempo aumentó la preocupación y ansiedad en la hinchada. Pero luego Independiente volvió a controlar el juego y fue ahí cuando Lorenzo Faravelli puso el 2-0 que tranquilizó a los aficionados. José Guerrero escuchando contra la corriente y no le meta mente que somos los del Valle. Sangre ecuatoriana, alias los mata gigantes. ¡Arriba Independiente! Los hinchas alentaron con fuerza Independiente en esta final. Se evidenció que hasta una bandera negra y azul fue colocada una imagen de la Virgen cerca del parque. Se dio lo que se puede en la cancha, gracias ahí a Lautaro Díaz, que fue lo máximo. También a mi amigo Faravelli, ¡vamos el Valle! Muy feliz, un partido de mucha estrategia, pero Independiente lo supo manejar, entonces muy contentos. Algunos aficionados trasladaron los festejos a la pileta del parque. Fue el inicio de las celebraciones por el nuevo título internacional obtenido por Independiente del Valle, orgullo de Sangolquí y del Ecuador. Alberto Luna, 24 horas. Jugadores, cuerpo técnico y directivos de Independiente del Valle arribaron al país. Al mediodía fueron recibidos por un arco de agua en el aeropuerto Mariscal Sucre. Luego se dirigieron en una caravana a su estadio, donde continuaron los festejos. Los campeones de la Copa Sudamericana compartieron con la hinchada su alegría por el título conseguido. Volvieron a levantar el trofeo en su estadio. El argentino Lautaro Díaz, figura de la final, fue uno de los jugadores más ovacionado.
Hace pocos meses estaba en la segunda categoría de Argentina y ahora es campeón de la Sudamericana. Lo dije muchas veces, estoy viviendo un sueño y espero no despertar nunca. El defensa Richard Schunke, mientras tanto, alzó otra vez esa copa. Fue uno de los campeones de la edición de 2019. Algo increíble, hermoso. Y ver cada vez que hay más gente también es impresionante. El equipo arribó al país al mediodía de este domingo. Fue recibido por un arco de agua en el aeropuerto Mariscal Sucre y por el cariño de los aficionados que llegaron a la terminal aérea. Ahí el entrenador Martín Anselmi explicó lo que sintió en los últimos minutos de la final. Me tomé esos 2 minutitos que sentí que el partido estaba para intentar caer, para intentar ser consciente y estar presente de lo que logramos. Familiares de los jugadores también estuvieron en el aeropuerto. Mi mamá, mi tía, mi tío, mi hermano, mi hijo y mi representante. ¿Dedicado a ellos este título? Sí, dedicado a ellos, a toda mi gente que siempre me ha apoyado. Luego jugadores, cuerpo técnico y directivos participaron en una caravana que empezó en la parroquia de Tababela y llegó al Valle de los Chillos, donde está ubicado el estadio de Independiente. La hinchada de Independiente festejó nuevamente un título internacional. Los Rayados del Valle se han convertido en el equipo ecuatoriano más exitoso de los últimos años en torneos de la Conmebol. Fue finalista de la Copa Libertadores en el 2016, campeón de la Copa Sudamericana en el 2019, subcampeón de la Recopa Sudamericana en el 2020 y ahora conquista nuevamente el título de la Copa Sudamericana. Cuando yo llegué ya habían sido campeones sudamericana, pero queríamos seguir escribiendo más páginas de esta historia y bueno, lo estamos haciendo. Ojalá que sean las primeras de muchas que se vengan. Agradecimiento por todo lo que he vivido. Nada más que agradecer a toda esta gente. Y de esta forma culminaron los festejos con la hinchada luego de haber alcanzado una nueva hazaña internacional. Alberto Luna, 24 horas. Y vamos a cambiar de tema. Hasta este domingo tiene el comandante general de la policía, Fausto Salinas, para localizar y capturar a Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal. Se trata justamente del plazo que el presidente le dio al uniformado. En tanto, ya hay una alerta roja de la Interpol en contra de Cáceres. El plazo que el presidente Guillermo Lasso dio al comandante general de la policía Fausto Salinas para encontrar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, termina este domingo 2 de octubre. Y según lo dicho por el ministro del Interior Juan Zapata días atrás, a partir de aquí será el jefe de Estado quien tome una decisión sobre lo que sucederá con el uniformado. No es el momento de descabezar el mando institucional. Si me pregunta a mí, la apreciación personal del general Salinas ha sido un oficial destacado durante toda su trayectoria, lastimosamente. Los que estamos a veces a la cabeza de una institución somos los que tenemos que asumir las responsabilidades de errores de malos funcionarios. Mientras se decide el futuro en el cargo de Salinas, la policía confirmó que está activa la notificación de difusión roja en contra de Germán Cáceres y con ello será buscado en 195 países. Esto significa que la persona va a enfrentar un proceso de extradición. No necesariamente quiere decir que esa detención vaya a concretarse y sea devuelta al país que está requiriendo, sino solamente la ubicación y detención de esa persona. En caso de que esto suceda, el Estado ecuatoriano deberá reunir toda la información que justifique la extradición de Cáceres, asegura el penalista. Para que este país le devuelva, puede ocurrir 2 cosas: que se encuentra de manera ilegal y es expulsado, como ha ocurrido con ecuatorianos que han sido devueltos de Estados Unidos, de Colombia o de España en el último año, o que se realice un juicio de extradición. Hasta ahora, 2 de los 19 generales de la cúpula policial han sido cesados en funciones por el caso Bernal. Los otros 17 están en proceso de evaluación. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En lo que va del año, 5.693 personas han sido reportadas como desaparecidas. El 88% desaparece de forma voluntaria. Para encontrarlas es necesario que la denuncia llegue en el menor tiempo posible.
Las denuncias por desaparición llegan a diario tanto a la DINASED como a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía. Solo en lo que va del año se han reportado 5.693 personas como desaparecidas. De ellas, el 88% lo hace de forma voluntaria. La desaparición de un 8% es involuntaria y un 4% es hallado muerto. Las primeras horas son fundamentales para dar con el paradero de quien deja el núcleo familiar. Así lo explican los expertos. No es necesario esperar 48 horas. De hecho, el protocolo como tal establece que mientras menos tiempo se tenga, se dé la denuncia como tal, es mucho mejor para los investigadores la realización de la investigación. De hecho, las primeras horas son las más importantes. No obstante, los familiares de personas desaparecidas sostienen que la rotación de fiscales y la falta de personal hacen que las investigaciones en muchos casos no sean fructíferas. Hasta ahora, como 7 agentes en el caso de investigación de mi mami. Mi hija llevaba un parche en el ojo y hubo personas que reportaron que le habían visto por el puente de Guápulo. Y entonces le escogimos esos nombres y les dimos a Fiscalía para que averigüen. Pero como sus investigaciones son así muy lentas, desprolijas y siempre prejuiciosas, no se ha logrado nada hasta el momento. Desde la Fiscalía explican que aunque hacen un gran esfuerzo para encontrar a las personas reportadas, en ocasiones el trabajo se torna complicado, más aún si se trata de personas adultas mayores, pues en su caso, los rastros que dejan son escasos, al no estar conectados a sistemas electrónicos. Según datos del Ministerio del Interior, quienes más son reportados como desaparecidos en el país son los niños y adolescentes, con un 55%. El 40% corresponde a adultos y el 4% a adultos mayores. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Vamos a un primer corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos. Continuamos con más noticias. Desde el sábado 1 de octubre está habilitado el portal web del INEC para que los ciudadanos accedan al primer censo nacional en línea. Llenar el cuestionario toma entre 40 y 90 minutos. Desde el 1 hasta el 31 de octubre usted podrá acceder al Censo Nacional en línea. Para hacerlo, primero debe ingresar al portal web censoenlinea.censoecuador.gov.es. Allí debe crear un usuario y el sistema le otorga una clave temporal. Se le desplegarán 4 ítems de registro, ubicación de su vivienda, el hogar y la población. Tome en cuenta que el registro lo hace una sola persona de cada familia. Al llegar al cuestionario de 70 preguntas, usted deberá detallar la información de cada persona que vive en su casa. El formulario tiene una sección de hogar. Allí debe registrar los detalles de cada miembro de la familia y si tiene mascotas en casa. Además, debe ingresar correctamente el tipo de vivienda, si tiene acceso a servicios básicos e incluso qué tratamiento le da a la basura. Al final debe elegir una autoidentificación étnica y orientación sexual. Llenar este cuestionario del censo le tomará entre 40 y 90 minutos. Con ello, obtendrá un certificado que deberá ser entregado al censista que llegue a su casa a partir del 7 de noviembre de este año. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Hasta el momento hay 38 candidatos confirmados para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros podrían sumarse según se resuelvan los recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, el CNE informa por qué habría menos candidatos inscritos para las dignidades seccionales que en el proceso anterior. En comparación con las pasadas elecciones seccionales para el próximo proceso de febrero 2023, se inscribieron 17.500 candidatos menos. Proceso 2019 fueron 81.000 aproximadamente candidatos, hoy hay 63.500. Esto, según el consejero Cabrera, se explica por varias razones. El tema de que el 30% de las listas está encabezado por mujeres. El tema de los $25 que cuesta la notarización de las declaraciones juramentadas en el sector rural, $25, sí representa. Y aunque ya muchos candidatos van confirmando sus nombres en la papeleta, al no existir recursos, José Cabrera recuerda que los listados definitivos aún no se conocen
y explica la fecha. El 18 de diciembre se dará el listado definitivo. Los nombres que ya se van definiendo son los de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al menos 38 ya están confirmados. 5 recursos fueron aceptados en el Tribunal Contencioso Electoral y falta todavía que resuelvan 28 recursos pendientes, referentes a posibles candidatos. Para la exconsejera del Consejo de Participación, Andrea Rivera, parece un proceso justo. Las y los consejeros sean elegidos con el voto de la ciudadanía, de una forma tal vez más democrática, que puedan ser conocidos y conocidas las candidatas, que se abran espacios de debate. Entre los 38 nombres ya confirmados están 5 actuales consejeros: Juan Dávalos, María Fernanda Rivadeneira, David Rosero, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Y también hay otros nombres que han sonado, como el abogado del ex vicepresidente Glass, Eduardo Franco Loor, la activista Pamela Troya o el exdiputado y abogado de acreedores de Filambanco, Óscar Ayerbe. Para Rivera, después de todo lo que se ha dicho del Consejo de Participación, se requiere conciencia ciudadana. Y esto les dice a los candidatos. Bueno, las nuevas consejeras y consejeros deberán ser personas íntegras y comprometidas con los derechos de la ciudadanía a participar de todos los asuntos de interés público. El listado definitivo de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se conocerá antes que a los candidatos a dignidades seccionales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más de 30 hospitales y clínicas privadas del país que son prestadores externos del Seguro Social piden dialogar con el gobierno para establecer acuerdos de pago que les permitan empezar a recibir parte de los millonarios montos que desde hace más de un año les debe el Estado. Sus empleados y proveedores llevan meses impagos. Salen una y otra vez a las calles, buscan ser escuchados. Son trabajadores de hospitales y clínicas privadas que funcionan como prestadores externos del Seguro Social. Marlon Santos, quien trabaja en el área de cirugías del Hospital León Becerra, explica cuál es la situación actual. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos atendiendo pacientes tanto del Ministerio de Salud Pública y tanto del IES, pero a su vez no recibimos absolutamente ni un solo centavo de estas entidades. Solo a esa casa de salud el gobierno le debe $3,5 millones. La última factura que nos pagó el IES corresponde a noviembre, diciembre del 2021. Le debo a los proveedores más de un año, porque el Estado no cumple con los pagos. A Marlon, de hecho, al igual que al resto de sus compañeros, no le han podido pagar el sueldo. Ya vamos a los 10 meses impagos. El Hospital León Becerra sigue atendiendo con amor, calidad. Nosotros también necesitamos y somos dignos de nuestro salario. César Serrano es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud del Ecuador. Cuenta que la deuda con los 31 hospitales y clínicas agremiadas asciende a $160 millones, en algunos casos incluso desde agosto del año anterior. Lastimosamente, durante los últimos 13 meses, los pagos a los cuales el Seguro Social está sujeto bajo los convenios que se han firmado no han sido cumplidos. El presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Ricardo Kenning, agrega: la responsabilidad de la salud es del Estado, así lo dice la Constitución. Los prestadores de servicios externos lo que hacemos es eso, prestar un servicio. Nosotros no somos financiadores del Estado. Esta semana la Dirección Provincial del IES en Guayas anunció como una gran noticia la firma de un acuerdo de pago con Solca, entidad que ya había advertido que no podía seguir dándole atención a nuevos pacientes derivados hasta que los montos pendientes sean saldados. Llegan acuerdos a ciertas instituciones, pero a los prestadores de servicios de salud de primer y segundo nivel nos mantienen a un margen. Ese trámite, según la normativa, debería tomar máximo 90 días desde el momento en que se ingresan las planillas de servicios por parte de los prestadores externos. Ese lapso incluye la gestión documental, la auditoría médica y el proceso financiero, pero en vista de que el Seguro Social no está en capacidad de hacerlo, optó por la firma de acuerdos de pago que permitan extender los plazos. El problema es que no se está incluyendo a todos los afectados. Luisa María Heredia, 24 horas. La educación de niños se complica en sectores populares de Guayaquil a causa del crimen. Padres de familia se convierten en guardianes de sus hijos y los custodian mientras reciben clases. Los vacunadores les piden $5 semanales. Permanecen de pie afuera de esta ventana durante al menos 8 horas. Conversan entre ellos, esperan, pero jamás alejan la vista de aquí. Adentro están sus hijos, recibiendo clases en su escuela. Pero la unidad educativa Dolores Veintimilla de la Prosperina ya no es un sitio seguro para ellos. Los padres de familia se turnan para cuidar a sus hijos. Así es, pero ya que uno qué puede hacer. Claro, ya muchas cosas pasan y
Y mi nieta estudia aquí, pues tengo que cuidarla. Hace 15 días en el lugar asesinaron a uno de sus alumnos. El gobernador prometió seguridad. Con la Policía Nacional y con el Ejército aquí, porque este lugar va a ser intervenido a partir de este momento. Esto jamás ocurrió. Eso que usted acaba de ver en la escuela es el abandono total que tiene el gobierno a las escuelas y a los colegios. Por otro lado, en Horizontes del Fortín, la escuela donde este jueves asesinaron a una mujer mientras iba a dejar a su hijo, continuó cerrada. Esto sin sumar las extorsiones. En Ciudad Victoria, los padres de familia son extorsionados. Les piden $5 a la semana. Ya han advertido a los profesores que si no colaboran ya van a tocar ponerle a explosivos. Algunos piensan en ya no llevar a sus hijos a estudiar. Yo prefiero a mi hija dejarla en casa porque imagínense, son 4 niños que tengo yo en el plantel. La semana pasada la escuela amaneció rociada de gasolina. Padres y maestros se lo atribuyeron a amenazas de los extorsionadores. En Mucholote 1, los padres de la escuela inicial Los Andes aseguran que delincuentes han saqueado la unidad educativa 6 veces. Lo poco que tenemos de nuestros niños se llevan. Y este sábado, nuevos crímenes en Sociovivienda 2 vuelven a suspender actividades extracurriculares de los más pequeños. El crimen en Guayaquil ya complica la educación de los niños de sectores populares, sin que nadie haga algo para detenerlo. El responsable no es el Frente de Seguridad del gobierno, o no sería ese el único, sino que hay un responsable mayor que hemos visto que ha dejado de hacer lo que le corresponde, y es del Frente Social. Además de a la policía, solicitamos información al Ministerio de Educación, pero el Ministerio no ha contestado nuestras inquietudes. Pues si bien la seguridad le corresponde exclusivamente a la policía, ya hay niños a quienes se les está privando su derecho a la educación. Dayana Monroy, 24 horas. Un rifle y 2 pistolas fueron encontradas en una bodega en el cantón Durán, provincia del Guayas, mientras los delincuentes intentaban fugar de la policía. Los delincuentes ofrecieron $20.000 para que los uniformados no procedan con la detención de 2 sujetos. Esposados y con la mirada al piso. Así fueron presentados estos 2 sujetos, quienes ofrecieron $20.000 al personal policial del grupo de operaciones motorizados para que no digan nada y dejen pasar lo encontrado en una bodega. Era un rifle y 2 pistolas con sus respectivas municiones. Todo esto se dio en la ciudadela Una Sola Fuerza del cantón Durán. Los mismos ciudadanos ofrecen a los policías el pago de $20.000 para que ellos no procedan con su detención y las armas se queden con ellos. La voluntad de estos policías de poner a órdenes de estos sujetos de la autoridad y hacer notar que los buenos somos más, proceden a su detención. Al momento se investiga qué banda pertenecen y qué tiempo tenían escondidas estas armas. Gracias al monitoreo de las cámaras EQ911, alertó a los del GOM. La rápida acción no dio oportunidad a la fuga. Las unidades investigativas están haciendo los nexos causales de ver si es que estas armas fueron utilizadas en algún tipo de evento delictivo en la zona 8 o a su vez estos ciudadanos son parte de alguna estructura que estaba causando problemas a la zona. Con este trabajo de inteligencia se espera conocer cómo llegó este armamento y por dónde entró. Asimismo, ¿quién sería el líder de la banda que fácilmente realiza el ofrecimiento de las fuertes cantidades de dinero para que la policía se haga de la vista gorda? Con estos hechos, Alex Vargas, 24 horas. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al volver, emprendedores plantean a la Asamblea Nacional la creación de un fondo para otorgar capital semilla para quienes no tienen acceso a financiamiento. Sigan en nuestra sintonía. Continuamos, amigos, con más noticias. La Alianza para el Emprendimiento entregará a la Asamblea una propuesta para que se incluya en el proyecto de ley de inversiones la creación de un fondo para otorgar capital semilla para quienes han decidido emprender y no tienen acceso a financiamiento. Mientras entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo se afinan los detalles del proyecto de ley de inversiones, antes de que sea enviado al Legislativo para su tratamiento, hay sectores como el del emprendimiento que preparan propuestas para que sean tomadas en cuenta en la construcción de esta ley. Nuestro objetivo final es buscar que el emprendimiento y la innovación en el país se fortalezca. En esa línea, ¿no es cierto?, lo que estamos trabajando nosotros y promoviendo, ojalá
una reforma normativa. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación AEI, que agrupa algo más de 15.000 emprendedores en el país, ha trabajado en este documento que será entregado esta semana a la Asamblea. Su propuesta medular es la creación de un programa de fondos públicos para capital semilla de al menos $12 millones al año para iniciativas que apenas empiezan. Y por eso decimos que esos primeros recursos para esos emprendedores nacientes, es importante que el gobierno, el Estado, acompañe esas ideas con ese financiamiento. ¿Cómo lo estamos pensando? Bueno, primero ojalá la creación de un fondo, ¿no es cierto?, público-privado, donde haya un aporte del Estado de recursos para que, como te decía, también se puedan sumar también aportes de los privados y que se puedan entregar esos créditos. Es la mentalizadora de un producto que purifica el agua, reduce el uso de plásticos y filtra metales pesados, mejorando la calidad de este líquido vital. Nosotros como Yacupura nacimos con un fondo de capital semilla del gobierno y esto sí marcó un antes y un después. De hecho, Yacupura ni siquiera hubiese nacido sin el acceso a este financiamiento, porque en estas etapas iniciales es un tema de necesidad elemental el tener financiamiento. Dice que encontrar el apoyo para arrancar con su emprendimiento no fue fácil. Explica que en el sistema financiero hay requisitos y condiciones que cumplir, por lo que en ese camino muchas buenas ideas se terminan antes de ser puestas en marcha. Según la Alianza para el Emprendimiento, esta propuesta podría abrir por lo menos 500 plazas nuevas de empleo cada año. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24.